La verdad que no tengo muchas palabras para decir en este momento. Sentirme orgulloso de haber sido su amigo, eh, porque es la mejor persona que yo conocí en el fútbol, sin ningún tipo de duda. El dolor enorme de que no esté más entre nosotros un tipo tan noble y tan íntegro como el Lucho Marabot. Hasta siempre, hermano. Estás escuchando Las Voces de Atlanta, el programa institucional del Club de Tus Amores. Bienvenidos a todos, a todas en esta edición especial de Voces de Atlanta en formato podcast. Esta vez nos vamos a tomar un ratito acá con Fede Kotlar para rendir un pequeño tributo, un pequeño homenaje a Luis Marabotto, fallecido recientemente, y que, entre algunas otras cosas que estaremos conversando con Fede, tiene la particularidad de ser ídolo en las dos veredas. Ídolo muy querido, vamos a decir, en las dos veredas, tanto para nosotros, los hinchas de Atlanta, donde ha dejado una marca seguramente imborrable, que vamos a repasar ahora con Fede, y también para Chacarita, a donde inclusive estaba trabajando en el último tiempo. Es un día muy especial, muy raro, triste. La verdad es que los que no sabíamos del estado de salud de Luis, lo último que esperábamos era estar en un momento como este. Es un jugador, una persona a la que conocimos como jugador del equipo, muy joven, tenía 55 años y la verdad es que es un desenlace que para nosotros es inesperado, para una persona que comentan todos los que tuvieron la suerte de conocerlo, que fue alguien de quien nadie habla mal, nadie, ni en Atlanta, ni en Chacarita, ni en los lugares por los que supo pasar. Vos hablabas del raro milagro de que sea una persona muy querida en las dos veredas. Digamos que sobre todo en Chacarita, probablemente Luis se notaba, y él nunca lo ocultó, digamos que era un hincha fanático de Chacarita. No se podría decir fanático porque si no, no hubiera llegado ni a jugar ni a dirigir a Atlanta, ¿no? Pero él estaba muy identificado con Chacarita, algo que no ocultó en ningún momento, y eso hizo que su llegada a Atlanta fuera en un marco de bastante hostilidad, ¿no? Luis llegó para jugar en el campeonato 94-95, para un plantel que armó el ruso Ribolsi, un plantel que venía ya con un marco de desconfianza, ¿no? Atlanta llegaba después de la campaña 92-93, donde no había podido por muy poquito entrar a los zonales, después de la campaña 93-94, cuando queda eliminado en semifinales de un reducido, de un octogonal con Deportivo Armenio como local, muy inesperado todo, y ya se notaba una presión en busca del ascenso desde la B Metro a lo que era la B Nacional. Escuchamos el testimonio de Luis Bonet. La verdad que sorprendido que una persona tan joven se haya tenido que ir tan pronto. Se nos adelantó, como dicen en Perú. La verdad que muy dolido ahora mirando los mensajes en Facebook de tanto la gente de Chacarita como de Atlanta, los mensajes de cariño, de afecto. Había un mensaje que decía: no vas a escuchar nadie hablando mal de él. La verdad que poca gente puede haber llegado a eso. Yo los mejores recuerdos de Luisito, el campeonato que conseguimos, haber compartido plantel con él, el lujo que fue tenerlo de compañero, uno de los más grandes en ese momento del plantel. La verdad que un clima hermoso que vivimos, el grado de persona que era, no está reflejado en todo lo que hablan todos los amigos, compañeros, los que llegamos a conocerlo. La verdad que un dolor muy grande. Me quedo con los mejores recuerdos, ese campeonato, el golazo que le hizo a Rafaela en el octogonal por el ascenso después del campeonato. Quiero aprovechar para mandarle un gran abrazo y un saludo muy grande para su mujer, sus hijos, toda su familia, y la verdad que un dolor muy grande.
Luis Marabotto llegó en ese marco y fue un poquito el chivo expiatorio de todos esos resquemores que había hacia ese equipo, que arrancó no demasiado bien, con una derrota como en la segunda fecha como local contra Almagro. Parte de la ira de la gente se dirigía inevitablemente hacia un jugador que estaba identificado con Chacarita, que venía de Chacarita. Contaba el Pepe Castro en algún momento, Pepe, que fue muy amigo de Luis Marabotto, que alguna vez se subieron a un micro con el resto de los jugadores, y mientras Pepe escuchaba los insultos desde los costados del micro, le decía: Luis, pero vos estás loco, ¿por qué hiciste una cosa así, habiendo tantos equipos? ¿Qué se te dio por venir acá? Y Marabotto le contestaba con la bonomía de alguien que entendía que el fútbol era un deporte profesional y que iba a defender los colores de Atlanta porque le tocaba en ese momento defender los colores de Atlanta. Terminó Luis reivindicado, como todo aquel equipo que consiguió el título del Clausura de 1995 de la mano de Jorge Guizo, de la mano de un Pepe Castro que nos iluminaba a todos, que construyó ahí, terminó de construir su idolatría, pero también respaldado desde el fondo por una defensa que se encargaba de solucionar los problemas que generaba tener un medio campo que no tenía prácticamente marca. Esto lo contó alguna vez el Pepe Castro, ¿no? Ese medio campo que era con Jorge Merlo, Virardi, el Pepe Castro e Insaurralde, más que nada todos creadores. El flaco Virardi aportaba un poquito de marca, pero en general, cuando la pelota la tenía el rival, el problema le caía a la defensa, y era una defensa sólida, con el Cabezón Alcami en el lateral derecho, que también nos dejó muy antes de tiempo, con el Negro Macia, producto de las inferiores, con Luis Marabotto, un central sólido de experiencia de la categoría, que como para respaldar al piberío que se había formado en aquellos años también en buena medida del equipo de la quiebra, y el cordobés Pérez en general por el costado izquierdo de la defensa, y Marabotto respaldaba a todos esos pibes desde la defensa con su voz de mando, con su capacidad para el juego aéreo y con un fervor ganador que caracterizaba a ese equipo, que iba siempre para adelante. Ahora vamos a escuchar a Ariel, el cordobés Pérez. Hay tipos que dejan huellas, esos tipos queribles que te hacen mejor persona. Ese era Lucho, el tipo que pasaba por la pensión del club a preguntar si necesitabas algo, apenas te había conocido. En el grupo de WhatsApp hay una frase que siempre decía Vitrola: saca el equipo Marabotto, a ese líder, adentro y afuera de la cancha. Mirá, te puedo contar, por ejemplo, cuando salimos campeones, él fue uno de los que propuso que tengan que cobrar el premio, que no era mucha plata, obviamente, pero que tenían que cobrar y tenían que estar incluidos hasta los utileros. Precisamente a nosotros que jugábamos por la gloria y por amor a la camiseta, Lucho estaba en todos los detalles. Y justamente si de camiseta hablamos, hay que acordarse que Lucho venía de la vereda de enfrente, y durante todo el tiempo que estuvo en Atlanta fue uno de los bohemios que dejó todo adentro y afuera de la cancha, defendiendo los colores de Atlanta. Así que Luis terminó ascendiendo con ese Atlanta, convirtió un gol en el octogonal con Atlético Rafaela en el partido de cuartos de final. Atlanta se clasificó al ser campeón de la B Metropolitana para jugar por el ascenso a la B Nacional. Jugó contra el segundo de la B Nacional, tenía la chance de ascender a primera. Prácticamente fue, de los últimos 30 años, seguramente uno de los momentos en los que Atlanta más cerca estuvo de regresar a la primera categoría. Le ganó 2-1 en la ida a Atlético Rafaela con un gol de Luis. En la vuelta no lo pudo ratificar, perdió 2-1 y se quedó afuera por ventaja deportiva, pero fue seguramente uno de los momentos
más álgidos, más lindos del paso de Luis por Atlanta, que construyó una larga historia porque después siguió en la siguiente temporada, llegó a jugar 59 partidos con un gol, como cuenta Edgardo Imas en la reconstrucción que hizo de estadísticas de su carrera. Y después de que dejó el fútbol, Luis también siguió vinculado a Atlanta porque fue entrenador de las inferiores de Atlanta y también entrenador de la primera. Fue entrenador de la primera en sucesivos interinatos. Alguna vez tuvo que dirigir a la primera división porque el técnico titular, que era Russo Ribolsi, había sufrido la pérdida de su esposa y Luis lo reemplazó en el banco de suplentes, justamente Ribolsi, que había sido quien se había encargado de llevarlo a Atlanta en su momento. Tuvo sucesivos interinatos, finalmente tuvo un ciclo en concreto en la temporada 2004-2005 en dupla con Alejandro Cánova, en un equipo también con muchos pibes. Y ese Atlanta con tantos pibes, uno de ellos un rubio de pelo largo que se llamaba Andrés Soriano, llegó a pelear en el octogonal, se quedó afuera en cancha de Ferro contra Deportivo Morón al perder 2-0, y ahí se terminó el ciclo de Maraboto y Cánova. Fueron años en los que había que pelear en serio en Atlanta, ¿no? Yo quiero recordar algo que se contaba por aquellos años sobre lo que pasaba con ese plantel. En una nota de Sentimiento Bohemio que fue posterior a la partida de Maraboto y Cánova, se encargaban de marcar las privaciones que había en aquel Atlanta. Digo como para que tengamos presente también que este presente en el cual algunas cosas parecen dadas, bueno, no están dadas, no siempre fue así. No siempre Atlanta tuvo las posibilidades que tiene ahora. Vamos a contar, entonces, y empiezo a citar, desde lo ya harto conocido y no por ello menos vital, la campaña como local con un solo cotejo en el Gran León, y acá acoto yo, en esa época la cancha de Atlanta estaba suspendida, no se podía jugar en la cancha porque no tenía la capacidad, no tenía las tribunas de cemento todavía. Y el atraso salarial propio y de sus dirigidos, hasta esos pequeños detalles como, escuchemos esto, ¿no? La ausencia de la fruta que aporta las sales tan necesarias para un futbolista profesional luego de un entrenamiento. Es el momento de escuchar las palabras de Lucas Ferreiro. Realmente me cayó como un balde de agua fría porque no sabía nada de la enfermedad que padecía, de lo que él venía luchando. Sí, realmente como compañero agradecerle de corazón todo lo que hizo por el club. Sé que más allá de las diferencias, digamos, que había por el tema de que él se había formado en Chacarita y todo, yo sé que es un tipo muy respetuoso y que dejó todo por Atlanta. Ya de su lugar de técnico, que obviamente perseguíamos el mismo objetivo y íbamos de la mano, y la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento por lo compañero y lo buena persona que fue, y después por todo lo que hizo también a nivel de inferiores. Yo creo que Lucho fue una persona y es una persona muy querida, y la verdad que va a estar siempre en nuestros corazones bohemios para recordarlo y realmente tenerlo ahí arriba. Estábamos ante ese escenario, Maraboto lo afrontó, como afrontó tantos momentos difíciles durante la carrera. Maraboto jugó en un Atlanta en el que muchas veces los sueldos no estaban al día, y sin embargo asumió esa realidad y la asumió con alegría y con profesionalismo. Después rumbió nuevamente para el barrio de sus amores, para San Martín. Fue entrenador interino, fue entrenador de inferiores, era entrenador de la reserva y fue entrenador de la primera también, apagando incendios en Chacarita, ahí donde lo recuerdan también, donde tienen claro que era un hombre de corazón funebrero, pero al mismo tiempo también le contemplaban aquel paso por Atlanta, entendiendo que se trataba ni más ni menos que de un entrenador y de un deportista profesional. Maraboto, digamos, a mí me parece que es una buena oportunidad para recordar, en marco de esta concordia, ¿no? de que estamos
hablando también de alguien que pasó por Chacarita, que muchos de nuestros jugadores más queridos vinieron de Chacarita. Y sin ir más lejos, el más importante de todos estos exjugadores es Juan Antonio Gómez Boulino, que es nuestro goleador histórico, al menos de lo que se pudo consignar, porque hay algunos goles de la era amateur que no entraron en los registros por problemas de los registros de aquella época, pero el que tenemos como goleador histórico del club, que es Juan Antonio Gómez Boulino, se había iniciado en Chacarita, hizo goles en Chacarita para ser campeón del Metropolitano 69, y después vino a Atlanta y la rompió y se hizo ídolo de Atlanta. No tenía en este caso tanta identificación con Chacarita como Gómez Boulino, pero vino de allí. También Osvaldo Buenzati, que fue también un jugador muy querido en la década del 50 y del 60. Osvaldo que quedó muy identificado con Atlanta, tanto que estuvo recientemente cuando Atlanta inauguró su sistema lumínico nuevo, estuvo con Betty, su mujer, son un matrimonio hermoso, y Osvaldo también arrancó su carrera en Chacarita, de donde consiguió el pase libre porque no tenía oportunidades y marchó a jugar a Atlanta. Así que bueno, es una buena oportunidad para tener en cuenta que, como decimos siempre, rivales no enemigos. Hay que contemplar que también lo bueno puede venir desde ahí. La gran diferencia en todo caso con ellos, con Gómez Boulino, con Buenzati y con otros jugadores que estuvieron en Chacarita, también el Negro Macia, que era un jugador surgido de Atlanta, pasó por Chacarita y hoy es muy, muy querido en Atlanta también. La gran diferencia con todos ellos es que de Luis Maraboto se sabía siempre se supo que era hincha de Chacarita, no lo ocultó nunca, y sin embargo consiguió ganarse un lugar en nuestro corazón, en lo más profundo, y me parece que vale bien destacar a alguien al que hoy estamos recordando inesperadamente, que se marchó antes de tiempo, y que todos quienes compartieron momentos con él, como decía antes, lo recuerdan con alegría y como una gran persona. Bien, Fede, la verdad es que para quienes no conocíamos parte de toda esta historia, es muy rico, es conmovedor, es importante que nos tomemos estos ratos para recordar a quienes han marcado una época quizás distinta, como lo decís vos, en este caso también con un ascenso, con un campeonato, con goles importantes, aunque haya sido uno solo. Así que agradecerte este recuerdo, agradecer también a quienes han prestado su testimonio para esta reconstrucción, este pequeño homenaje, esta semblanza para Lucho Maraboto. Fede, te mando un abrazo grande y nos estamos escuchando pronto. Abrazo bohemio para Víctor todos. El Vichy Paredes. Bueno, ¿qué te puedo decir de Luchito Maraboto? Un tipo excelente. Nada, creo que todos vamos a coincidir la gran persona que es, el ser humano. Creo que se preocupaba mucho con el compañero. Yo he tenido la suerte de jugar con él y concentrar y estar ahí en los viajes, y la verdad que la pasamos bárbaro, experiencia muy linda, y nada, un dolor terrible para nosotros, porque la verdad que lo teníamos ahí en el grupo. Cuando yo caí enfermo también se preocupó mucho, llamaba a mi señora, estaba atento a todo lo que me pasaba, y nada, eso uno no lo olvida, y nosotros no lo vamos a olvidar nunca a él. Lo único, le pido mucha fuerza a la familia, y que en paz descanse el queridito Lucho. Así que un gran abrazo y beso al cielo que nos va a iluminar de allá.